El Poder Judicial a cargo de Norma Piña acaba de amenazar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con meterla a la cárcel sin 24 horas no retira la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional a ese poder. Una jueza de Veracruz de nombre Nancy Juárez Salas es quien por órdenes de su jefa Norma Piña envía a la presidenta este ultimátum, amenazando a la presidenta de la República que en caso de no obedecer esta resolución será destituida como presidenta de la República y además le podría ser impuesta una pena de cárcel de 3 a 9 años. Genaro García Luna no es igual que el Chapo Guzmán. Es peor, así lo comentó el juez Brian Cogan, que le dio como sentencia poco más de 38 años de cárcel. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, da un dato revelador en el que señala que Genaro García Luna trianguló cuentas por más de 700 millones de dólares. El mega chayotero Ciro Gómez Leiva se va de Imagen Televisión, huye a España. Se va a hacerle compañía a su amigo Felipe Calderón Hinojosa. ¿Qué tal, amigos de Espacio Libre México? Estamos iniciando el día de hoy esta serie de transmisiones en vivo, en el cual tendremos pues la oportunidad de proporcionarle diariamente las notas más importantes del día. Y también nosotros tendremos la oportunidad de que usted participe. Recordemos que esta es un portal de Espacio Libre México con información de ida y vuelta, donde la parte más importante, como ya hemos dicho, son ustedes, nuestros seguidores. De tal manera que iniciamos este nuevo proyecto de transmisiones en vivo. Esto no quiere decir que ya no vayamos a publicar lo que hemos venido publicando, es decir, nuestros videos diarios y nuestra información impresa en nuestro Espacio Libre México, sino que vamos a iniciar con esta serie de transmisiones diarias en vivo con las notas más importantes. Bueno, pues entrando en materia diremos que una jueza del estado de Veracruz da un ultimátum a la presidenta de México para replay, para no creerse. Vemos pues cómo el Poder Judicial están más que desesperados. Ya es una ley, ya no es meramente una reforma, sino que ya está tipificado en la ley como pues ley vigente, valga la redundancia. Entonces, esta situación la quieren parar cuando ya está aprobada imagínese usted, todo el proceso que se tuvo que llevar a cabo para llegar a que se plasmara en la Constitución esta reforma al Poder Judicial. Primeramente, pues se planteó en la campaña de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Se planteó y se le dio el nombre de Plan C. Y precisamente con ese Plan C es que se pidió a los electores, a los mexicanos, que si no estaban de acuerdo con el actuar corrupto del Poder Judicial, pues entonces que se plasmara en las votaciones tal y como ocurrió el pasado día 2 de junio. Bueno, después de eso, después de que ya llegaron las elecciones, se le dio una abrumadora mayoría a Claudia Sheinbaum, a la Cuarta Transformación, y ahí entonces, pues que se logra la mayoría calificada en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. De ahí es que se plantea esta situación, esta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de ahí pasa pues ya a los 17 estados, que fueron 25 estados que lo aprobaron. Esto se llama pues democracia, porque desde un principio se planteó así y la gente estuvo de acuerdo. Esto es el constituyente permanente. ¿Qué es el constituyente permanente? Pues es la mayoría en la Cámara de Diputados, es la mayoría en la Cámara de Senadores y es la mayoría de los estados de la República, es decir, los congresos locales, que también ellos dieron su aprobación tal y como marca la Constitución para un cambio precisamente a la Carta Magna. Bueno, pues de ahí se deriva de que el Poder Judicial
pues no está de acuerdo en perder su gran negocio, su gran industria de la tranza. Ellos han estado siempre, pero siempre en contra de esto, porque llevan años haciendo su agosto en este Poder Judicial. Jueces, magistrados y ministros acostumbrados a vender sus sentencias. Ellos venden las sentencias al mejor postor. ¿Cómo van a pretender cómo van a aceptar, mejor dicho, que se les quite esa gran industria de la tranza con la cual se han hecho millonarios a lo largo de tantos y tantos años? Ellos venden sus sentencias. Imagínese usted cuánto le podría dar, por ejemplo, un Ricardo Salinas Pliego a un ministro que le va tramposamente a dar el fallo a su favor para que no pague 30, 40, 50 o 60 mil millones de pesos. Si nos vamos cortos con el 10%, pues nada más échele cuentas. Por ese motivo es que los jueces, magistrados y ministros, sobre todo los ministros, están podridos en dinero. Pero no se van a hacer a la idea de que llegue una nueva constitución como ya está plasmada, como ya llegó, como ya se reformó, es decir, ya no hay reforma, ya es ley establecida, ya es constitucional esta reforma que se hizo. Entonces, ¿cómo van a aceptar ellos a perder pues su gran negocio? Están desesperados. Primeramente hubo jueces, en total fueron más de 70 amparos en contra en contra de que se debatiera en las cámaras la reforma al Poder Judicial. Después, ya que hubo el debate y que se aprobó, pues también hubo algunos amparos para que no se debatiera, pero después para que no se publicara. Luego para que el INE no iniciara el proceso. Luego también para que no hubiera la convocatoria que ya se hizo en la Cámara de Senadores, pues para lo mismo, para contratar a nuevos jueces, magistrados y ministros. Es de verdad, para Ripley lo que está ocurriendo. Es muy importante que veamos la opinión de la directora jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy. Aquí presentamos su postura. Reforma judicial va a suspensiones improcedentes. Jurídicos por los cuales es totalmente improcedente lo que están ordenando los jueces. Solo les voy a decir algunos de manera muy rápida, ¿sí? Uno es una facultad soberana del constituyente permanente exenta de revisión judicial. El artículo 135 de la Constitución establece que ésta puede ser adicionada o reformada por el Congreso de la Unión por la aprobación de 2/3 partes de sus integrantes, así como la mayoría de los congresos locales. Esto es una facultad soberana y originaria conferida al constituyente permanente. No en todos los estados está esa posibilidad, en México existe. Es el órgano depositario de la soberanía popular a través de los representantes, con lo cual el Poder Judicial no tiene ninguna injerencia. No existe en nuestro sistema jurídico una disposición constitucional o legal que otorgue al Poder Judicial de la Federación o a cualquier otro ente facultad para cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la Constitución. Esto es clave. Por el contrario, la normatividad prevé expresamente la improcedencia de juicio constitucional, de los amparos y demás, en contra de las adiciones o reformas a la Constitución. Un juzgador, por lo tanto, no se puede autofacultar para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional, porque más allá de sus atribuciones expresas, implicaría ponerse por encima del órgano revisor, erigiéndose en la máxima autoridad del Estado mexicano y desconociendo el postulado del constituyente originario, según el cual la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y no en un juzgador de distrito, ¿sí?
La actuación de estos jueces usurpa atribuciones que le fueron conferidas al poder reformador, que es la máxima expresión. Aunado a lo anterior, pretenden suspender un procedimiento que vulneraría el pacto federal. Es el pueblo quien ejerce la soberanía por medio de los poderes de la Unión. En ningún caso las determinaciones de uno o de otro poder pueden contravenir las estipulaciones que les da al pueblo de México, ¿sí? Resulta pues inverosímil que un juez de distrito no solo pretenda intervenir y limitar las facultades constitucionales del Congreso, sino además incluso de los congresos estatales que forman parte del constituyente permanente, ¿sí? Miren, ellos mismos, ellos saben, son constitucionalistas, son peritos en derecho y saben que la propia Suprema Corte de Justicia, en múltiples criterios, sentencias, hay jurisprudencia, ha negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional. Está clarísimo, lo dicen, no es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional, ya que se encuentra en sí misma el tema constitucional. Ahí está más que clara la postura y la realidad de las cosas. Ellos no tienen facultades para poder meter amparos, no tienen facultades para cambiar la Constitución. Digo, está muy claro que lo que pretenden es dar y seguir dando más pataleos, porque están perdidos, o sea, ya no tienen ninguna opción. Y han llegado al colmo, o sea, la desfachatez de amenazar a la presidenta con meterla a la cárcel, carajos. Es como si no supieran, o sea, es cosa de... Hasta un niño lo entiende, un niño de 4 o 5 años. Ellos tienen fuero, es decir, la presidenta de la República tiene fuero constitucional, precisamente para evitar este tipo de cosas. Igual que los diputados, igual que los senadores, tienen fuero. Entonces, yo quisiera nada más saber quién es el Ministerio Público que se va a atrever a hacerle caso a una posible orden de aprehensión que gire por ahí algún juez o alguna jueza. O sea, no tienen la facultad. No tienen la facultad, están perdidos, son patadas de ahogado, como ya lo hemos dicho, pero siguen a duro y duro y duro. Pues no sé, o sea, ellos saben, como lo dijo Ernestina Godoy, saben perfectamente que no tienen la más mínima posibilidad de que su pataleo, de que su chillido, de que sus tonterías, pues tengan algún efecto positivo para ellos. Ya los hemos visto salir a las calles, gritar, los hemos visto meterse al Senado de la República a hacer desmanes, ya los hemos visto como incluso la vocera del Poder Judicial, una señora de apellido Aguayo, que se hace pasar por abogada, pero que es técnica en enfermería, ya la hemos visto, o sea, cómo tienen odio, cómo defienden a sus jefes, a sus patrones, porque son familiares. Ya quedó bien claro y bien establecido, por mismos datos de la presidenta Norma Piña, de que el Poder Judicial, ahí en el Poder Judicial, hay casi un 50% de nepotismo. El 50% de jueces, magistrados y ministros tienen por lo menos un familiar trabajando ahí en ese Poder Judicial. Por decir y por contar lo menos, porque sabemos que hay corrupción, pero si a más no poder. Es importante también escuchar la versión de la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a esta amenaza que le hace esta jueza de Veracruz. Aquí lo vemos. Ernestina Godoy y el ministro Saldívar, es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es
el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación, número uno, y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024. Entonces, esos dos temas queríamos. Bien, pues como ya escuchamos, la presidenta va a interponer una queja ante la judicatura, pero bueno, aquí cabe ser muy preciso. Esa queja que se va a interponer, pues no va a pasar de ahí, porque son ellos mismos. La misma presidenta Norma Piña es, aparte de ser presidenta de la Suprema Corte, es presidenta del Consejo de la Judicatura. Entonces, pues es como quejarse ante ellos mismos. No, hay muchas voces que exigen juicio político para esa jueza y todos los demás jueces, pues que han querido o han pretendido sorprender no sé a quién, porque bueno, pues eso será muy ingenuo, pero sí la intención es de dar prácticamente un golpe de estado técnico. Eso es, tal y cual. Y entonces, eso se considera como traición a la patria. Ameritaría de verdad un juicio político para Norma Piña y para todos esos jueces que se niegan a dejar de seguir ganando las cantidades millonarias que ganan. También, pues, se niegan a dejar su coto de gran poder con el cual se han enriquecido bastante. Pero bueno, eso es una decisión ya de la presidenta, pero bien debiera de ser motivo para un juicio político que los senadores y los principalmente en la Cámara de Diputados, que es donde se ventilaría este juicio político. Se tiene la mayoría, y la mayoría calificada para poder hacer un juicio político y de verdad que paguen estos corruptos este agravio al pueblo de México. Estos jueces que han interpuesto amparos para evitar la reforma que ahora es ley, pues están totalmente fuera de sí. Y como tal, debiera de ponérseles un hasta aquí, un alto a través de ejercer un derecho que se tendría del juicio político, un derecho de la ciudadanía, ¿sí? Y ellos tendrían que pagar con cárcel, estos jueces, incluyendo, ya sabemos quiénes ordena, pues es Norma Piña. La opinión del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, es importante. Es importante, pero antes vamos a ver la opinión de quien fue presidente también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Arturo Saldívar. En complemento a lo que ya ha dicho la consejera jurídica, simplemente señalo lo siguiente. La Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial Federal. Es un poder constituido que no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias. Todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho. Primero, porque hay una disposición en la Ley de Amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales. Eso es importante. Y las y los jueces la han inaplicado de manera automática. En segundo lugar, porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendieron. En tercer lugar, porque una suspensión no puede tener, en casos como este, un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación en el Diario Oficial. Entre otras cosas, se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible. El acto ya está consumado.
Adicionalmente, se le está pretendiendo dar a la suspensión efectos generales, lo que también está prohibido, y se pretende que las suspensiones tengan efectos en procesos y procedimientos electorales, lo que también está prohibido. Es decir, en estos casos, los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional. Muchas gracias. Bueno, pues queda más que claro que están totalmente fuera de sí, no tienen ningún argumento legal para estar haciendo lo que están haciendo, incluso amenazando a la presidenta de la República con meterla a la cárcel. O sea, se pasan de ingenuos, por decirlo de una manera suavecita. Les comentaba que también tiene su punto de vista, y muy acertado, por cierto, Gerardo Fernández Noroña, quien es el presidente de la Cámara de Senadores. Aquí lo vemos. Que una jueza le ordenó a la compañera presidente que bajara el diario oficial de la Federación, que si no la iba a procesar. La importancia de que tengan... Es de risa loca, de veras, tengan fueros quienes se dedican a la política en cargos de responsabilidad pública, pero ese no es el tema. El tema es que hay un campañón de los medios que no ha parado, que sigue aumentando, que van a detener la Constitución, porque ya no es reforma, ya es la Constitución reformada. Y como bien comentó la compañera presidenta, pues quien le ordenó la publicación fue el Poder Legislativo, porque es quien tiene facultades para reformar la Constitución. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, hizo una declaración muy cuidadosa que ha sido tergiversada. Dijo que prácticamente estaba en espera, detenida, el proceso electoral, porque han hecho una consulta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque hay consejeras y consejeros dentro del INE que quieren detener la elección de las personas juzgadoras. Y entonces ella le dijo, a ver, Tribunal Electoral, ¿es cierto que esto que está presentado puede detener el proceso electoral? Y ya sabemos que nada puede detener el proceso electoral, pero una consulta hecha al Tribunal Electoral es el camino correcto para que pare toda actitud de querer descarrilar la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. Y los medios, declara Tadei detenido el proceso electoral. Es inexacto, por decirlo suave. La elección de las personas juzgadoras va. Ayer, en plena ceremonia de los 71 años del voto de las mujeres en México, de manera verdaderamente ruin, la fracción de Acción Nacional metió la agenda política y utilizó todo el tiempo de esa ceremonia solemne para descalificar el marco constitucional vigente, que yo estoy obligado a defender porque es la Constitución que rige a nuestro país, y el trabajo que ha hecho el Poder Legislativo. Amenazan con pedir un regaño. Desde que se murió mi abuelita Vida y me regaña. Son ridículos, la verdad. Nadie se confunda. El pueblo de México va a elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras y seremos los primeros en el mundo. El poder judicial se democratiza, así se suban por las paredes. Un abrazo desde Los Ángeles, que oigo estar en la Placita Olvera. Bien, bien lo que dice Gerardo Fernández Noroña. O sea, ya está más que claro con las opiniones que hemos escuchado. Pasando a otro tema, Genaro García Luna no es igual que el Chapo Guzmán. No, no es igual, es peor, es peor. Y esto lo dice el juez Brian Cogan, el juez que lo sentenció a 38 años de cárcel, más aparte una multa de $2 millones, y después de los 38 años, otros 5 años más con brazalete. Sí va a andar libre, pero con un brazalete que se lo van a quitar ya cuando tenga aproximadamente 95 años de edad. A ver si sobrevive a su sentencia. Cosa que, bueno, a ver qué ocurre. Lo que sí es un hecho, es que Genaro García Luna pidió ponerse un traje de esos finos que acostumbraba, seguramente Hugo Boss, una corbata súper fina,
y le mandó un manuscrito al juez Brian Cogan, el mismo que le contestó que él, por muy bien que se vistiera, le contestó que por muy fino que fuera él en su vestir, pues era un tipo con doble moral, con doble vida. Dado que recordemos que el juez Brian Cogan, pues él ha estado muy al pendiente de todo este tipo de asuntos, es especializado en cosas de narcotráfico, está ahora mismo pues ya enjuiciando al Mayo Zambada, y también fue el mismo juez que le dictó cadena perpetua al Chapo Guzmán. Entonces, pues bueno, esto es dicho por el mismo juez que lo sentenció a Genaro García Luna, dice que no es igual que el Chapo, que es peor todavía. Y también hablando de este mismo tema, pues bueno, Pablo Gómez, que es el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues da un dato muy revelador, que dice que Genaro García Luna hizo movimientos nada menos que por 700 millones de dólares. Aquí vemos la declaración de Pablo Gómez. Además, un departamento valuado en $555,800, que fue propiedad de García Luna, y que ya se le entregó al gobierno de México para su venta. Y ya han sido aseguradas 15 propiedades adicionalmente pertenecientes a García Luna y sus cómplices. Ahora, esto se adelantó, no hubo necesidad de concluir el juicio porque García Luna se negó a comparecer en el juicio personalmente y su esposa también, y fueron declarados en rebeldía, y entonces los bienes que estaban a su nombre, los que conocemos, puesto que ha sido una investigación que pues es muy complicada, pero tuvo algunos avances, esos pues ya han estado siendo adjudicados al gobierno de México y han sido regresados y entregado el dinero conforme ha ido vendiendo los inmuebles a la tesorería de la Federación. Muchas gracias. Pues hasta ahí las declaraciones de Pablo Gómez, y es importante, bueno, pues como dato adicional de las corruptelas, de los ilícitos, del delincuente, del narcotraficante, que lo han defendido mucho los chayoteros desde hace tiempo. Ya sabemos qué chayoteros son, está Joaquín López Dóriga, está Carlos Marín, pero son defensores a ultranza, descarados. Por cierto, el megachayotero Ciro Gómez Leiva ya se va a España. Pues ahí lo están despidiendo en Imagen Televisión. Ya se va a esconder junto con Felipe Calderón. Allá pues son cuatísimos, allá va a estar este megachayotero, defensor descarado de corruptos, de criminales, defensor de delincuentes de cuello blanco, ¿sí? Llegó al grado de decir este señor chayotero que por qué sentenciaban a Genaro García Luna, que no había una sola prueba en su contra, que había puros dichos de quienes combatió, de los narcotraficantes que combatió, pues si fueron sus compañeros de cártel, fueron precisamente miembros de la delincuencia organizada, García Luna y el cártel de Sinaloa. Entonces sale Ciro Gómez Leiva, de veras, por demás patético defender lo indefendible. Voy de acuerdo que sean muy amigos, que sean cuatotes,
que cuando Genaro García Luna fue secretario de Seguridad de Calderón, pues era de la clase privilegiada, de los que tenían picaporte para entrar a la oficina de Genaro García Luna a tomar café. Seguramente, sin temor a equivocarme, conociendo los chayoteros que son, pues lo estaban arreglando ahí con un buen dinero a este tipo de chayoteros. Pero bueno, ya se va este llorón, tipo nefasto de los chayoteros pues más descarados que tenemos en México. Se va a España y amenaza que desde allá va a seguir transmitiendo en su programa de Radio Fórmula y que va a hacer programas especiales. Pero lo cierto es que sale despedido de Imagen Televisión. ¿Por qué? Hay muchos medios de comunicación tradicionales, que como son las televisoras que conocemos, las tres más importantes del país, que es Televisa, TV Azteca y Imagen Televisión, pues están tratando de hacer una limpia porque no les funcionó su proyecto que tenían de tumbar a López Obrador, de desprestigiarlo por lo menos, de tiznarlo, ya que como decía López Obrador, la calumnia cuando no mancha tizna, pues ni siquiera lograron tiznarlo. Y entonces, a sabiendas de eso y con la ingenua esperanza de que Claudia Sheinbaum les dé algo de chayote de lo que recibían con Peña Nieto para atrás, entonces hacen una limpia ahí de gente que pueda entorpecerle su ingenuo proyecto de recibir algo de chayote. Ya en Televisa despidieron a varios, ¿sí? Incluso hasta Canal 11, pues es del gobierno, pero también ya no se le renovó contrato a los mega chayoteros. Están los medios tradicionales haciendo una limpia. Me pongo ya a pensar, ¿qué hubiera pasado si Andrés Manuel López Obrador llega a ganar en el 2006? Cosa que ganó, pero no lo dejaron. ¿Qué tal si lo hubieran dejado en la presidencia? No existían las redes sociales. Hubiera sido muy difícil gobernar sin las redes sociales, que sin duda alguna las redes sociales le dieron voz para hacer su réplica, ¿sí? Y contrarrestó muchísimo a los medios tradicionales, esos medios que eran pues todopoderosos, eran absolutos, ¿sí? Lo que no pasaba en la televisión no existía. Ahora esos medios, afortunadamente, con las redes sociales, ya pasaron a un segundo y tercer término. La radio, pues ya prácticamente no se escucha. Las nuevas generaciones ya no tienen esa costumbre del radio. ¿Por qué? Porque están las redes sociales. En fin, amigos de Espacio Libre, pues fue un placer haberlos acompañado y que nos hayan acompañado, sobre todo ustedes a nosotros, con esta primera transmisión en vivo de un nuevo formato. Les comento que no vamos a dejar de transmitir lo que ya hemos estado transmitiendo, nuestros contenidos tradicionales, pero les agradecemos muchísimo el hecho de que nos hayan acompañado en la primera transmisión con nuevo formato en vivo. Gracias, nos vemos y escuchamos en la próxima.